Buenas tardes. No sé qué es más difícil si las mentiras que acaba de decir Paula. Si estar parado en un lugar que la última vez que vine fue el 7 de diciembre de 1988. Me acuerdo porque ese día me gradué del colegio. Hagan cuentas. Tenía más o menos 18. O sea, sigan sumando, tengo 49. Pero lo más difícil, se lo voy a confesar. Yo he hablado en 25 años que llevo al frente de personas conversando. He hablado de economía cuando era aburrido. He hablado de historia política, la que más me gustó. He hablado de ideas políticas. He hablado de historia de Roma. He hablado de Grecia. He dictado clases de derecho constitucional. Y en la última etapa, como decía mi socia y amiga y parcera Paula, me dediqué a hablar de felicidad organizacional. Y durante unos 10 años iba a lugares en Colombia, fuera de Colombia, y hablaba de emociones. Y bien, pero hace unos días me invitaron a este evento y me pusieron a hablar de lo más complicado que he hablado en mi vida. Y por eso esta foto, que es del emprendimiento femenino. Voy a estar un poco emocional hoy, por una razón, que es el lugar donde estoy, y segundo, porque voy a hablar de lo que más significa para mí la vida, y por eso esta conferencia se llama Superwoman. Cuando me empezaron a hablar de emprendimiento femenino, empecé a pensar en las mujeres de mi vida. No piensen mal, estoy hablando de las mujeres que marcaron mi vida, no hice otras cuentas. Y la persona que más me marcó en mi vida fue mi Superwoman, que fue mi mamá. Porque no hubo nadie más emprendedor en mi vida que mi mamá. El primer acto de emprendimiento importante de mi mamá fue tenerme a mí, ya berraca, ¿sabes? No se rían, yo era una persona normal, después perdí peso con el tiempo, pero nací como el mismo peso que nacen los niños, 52 centímetros, pero me fui deteriorando hasta llegar a los 49 años. Pero el acto de emprendimiento real de mi mamá es que cuando yo tenía 6 años, se separó de mi papá. Éramos 3, o somos 3, 2 mujeres y yo. Y de alguna manera la invitaron de manera obligatoria a ser emprendedora. Es decir, salga adelante con 3 hijos y además edúquelos, déles amor y déles ejemplo. Facilísimo, ¿sí o no? Muy bien. Mi mamá, ¿qué decidió? Decidió empoderarse de ese papel y nos empezó a educar. A mí me educó mal, pero mis hermanas mayores lo hizo súper bien. De verdad, mis 2 hermanas son maravillosas, yo fui la parte defectuosa de la familia. Pero en ese camino, por ejemplo, mi mamá trabajaba de día y por la noche estudiaba comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana, que de hecho quedaba aquí muy cerca por ese entonces, quedaba en la 71. Y les confieso que Superwoman quería decir una persona que siempre tenía la capacidad de estar en todos los lugares. Y era impresionante, porque estaba en el colegio cuando me regañaban, estaba donde mis hermanas, una de mis hermanas mayores fue bastante vaga, entonces la echaban bastante de los colegios. Y además nos daba para vivir y además en diciembre nos mandaba a vacaciones. Muy pro. Y siempre me preguntó cómo lo hacía. Hoy, años después, mi mamá murió hace 6 años de un cáncer en el páncreas. Entendí que Superwoman quería decir aquella persona que creía en un propósito. Y cuando se iba a morir, ella murió consciente, 2 días antes me confesó que yo había sido uno de los propósitos más importantes de su vida. Y no me lo imaginé, yo me imaginé que era su hijo, no su propósito. De hecho me frustró un poco, porque ya no me decía hijo sino propósito. Pero hablando un poco en serio, cuando llegué a este reto que estoy actualmente, que es apoyando al gobierno en los temas de emprendimiento, empecé a entender que tenemos que cambiar la dinámica. Solo que quiero que hoy les voy a regalar algunas cifras que entre preocupantes son alentadoras. Y les voy a regalar esta primero. El 88% de las emprendedoras de alto crecimiento perciben ser discriminadas. Es decir, bien complicado es ser emprendedor, porque no hay nada más complicado. Yo le digo a todo mi ecosistema que a todos los que decidieron ser emprendedores, escogieron la peor profesión del mundo, que es ser emprendedor. Es la más fregada. Les toca quebrarse, volver a crear empresa, quebrarse, ir a seguridad social, hacer una planeación de cómo contratar a sus empleados, pagar impuestos. Es complicadísimo ser emprendedor, pero también es la más satisfactoria. Pero imagínense la fórmula de ser emprendedor, que es difícil, que requiere resiliencia, que requiere capacidad. Imagínense aumentado que cuando yo soy mujer y decido ser emprendedor,
se nos complica la vida. Y les quiero dar además una cifra para mí muy importante. En mi casa éramos 4, de los cuales el 75% eran mujeres. Es decir, yo era el único hombre, ¿vale? Por eso, y hago un paréntesis, yo soy una persona que no distingo entre el rosado, el azul, el gris, porque para mí todos los colores son exactamente iguales. De hecho, en el colegio me hacían bullying porque yo no tenía distinciones, porque había sido criado afortunadamente únicamente por mujeres. Y esto lo viví. Viví la percepción de una mujer que fue mi mamá, que siempre que trabajó y fue emprendedora sentía una diferencia frente a su socio. Ella tenía un socio hombre. Y siempre decía que cuando iba a reuniones, hace 30 años, la trataban diferente. Pero además, quiero que nos pongamos en la foto cómo funciona esto en América Latina. Y se lo voy a contar rápido. La mayoría de mujeres iniciaron sus empresas por oportunidad, no por necesidad. ¡Wow! Un aplauso para las mujeres. Nosotros, ¿esto qué demuestra? Que ustedes son de los dos géneros las emprendedoras, porque son aquellas que en su plan de vida realmente se plantean esa posibilidad. Por eso la mayoría de artes y oficios complejos los desarrollan las mujeres, porque son proclives al emprendimiento. Pero además vienen de familias o con historial emprendedor, y eso me parece maravilloso. Así como la lengua se transmite por medio de la mujer, también el emprendimiento se transmite por género. El nivel socioeconómico tiende a ser medio alto, cuentan con título universitario, eso es muy interesante. Ayer estaba en Cartagena hablando con 1.500 jóvenes y les decía, ser emprendedor no quiere decir no estudiar. Ser emprendedor quiere decir desarrollar habilidades para lo que quieren hacer. Tienen un olfato de negocio increíble. Eso se nota en la casa, sobre todo los que somos casados, porque mi mujer es emprendedora y es increíble cómo al año se inventa 3 negocios. Yo me gasto la plata, ella los crea. Es una maravilla, yo vivo en Disneylandia. Pero de alguna manera está demostrado que son ustedes, desde el punto de vista de percepción, quienes más tienen olfato para los negocios. Emprenden en sectores tradicionales o maduros y se apoyan, y eso es muy importante, en los círculos más cercanos. Los hombres tendemos a ser mucho más individualistas en el mundo del emprendimiento. Ustedes son mucho más colectivas. Y no es un detalle menor. Estamos en el siglo de la economía colaborativa. Y en el siglo de la economía colaborativa, apoyarse en redes es muy importante porque es la única forma de que un emprendimiento detone. Sigo con las buenas noticias. Cerca del 90% de las emprendedoras afirmaron que harían lo que estuviera en sus manos para escalar su negocio. Y eso pasa muy diferente en el tema de género. Mi mamá tuvo una fábrica de cocinas integrales, un negocio maravilloso, y se quebró 3 veces en el proceso. Y yo recuerdo, siendo un niño, que ella de alguna manera la quiebra siempre la vio como una oportunidad de reinventarse. Y de alguna manera su socio era mucho más conservador, de hecho fue la que la llevó a la quiebra, tengo que decirlo, porque él de alguna manera buscaba cómo el dinero llevarlo a inversiones personales y mi mamá siempre el dinero de la fábrica lo invirtió otra vez en la fábrica. Y ese valor colectivo no es menor. Les cuento una anécdota aquí que es de las más bonitas de la historia de mi familia. En la última quiebra de mi mamá le quedaban 2 máquinas, una cortadora y una sierra en la fábrica de cocinas. Y llamó a una pareja que habían sido sus 2 obreros más leales y fieles, cosa que las mujeres ven más que nosotros, y le regaló las máquinas. Hoy él es dueño de la segunda fábrica de cocinas más grande de América Latina. Él comenzó su fábrica con esas 2 máquinas. Y yo me acuerdo que lo más lindo de la historia es que mi mamá después tuvo épocas económicas muy difíciles. El único favor que le pidió a Rafael fue que le arreglara su cocina. Nunca le pidió plata, porque ella entendía que el del mérito era la comunidad. Y créanme que esos valores en el emprendimiento son los valores que además, que son muy buenos para la economía, son mejores para el desarrollo social de los países. ¿Cómo lo logramos? Asociémonos. Yo adoro TED, adoro estar en eventos, porque es el lugar donde generamos conversaciones. En mi chat y en las redes que yo tengo una frase en la cual estoy convencido. La única forma, no les puedo decir que hay otra, de transformar la sociedad es conversando. Si no aprendemos a dialogar desde el disenso, desde no estar de acuerdo, no vamos a generar un ecosistema que realmente le dé la vuelta a la equidad y a la equidad de género. Porque hay una cifra que es dramática, se las quiero contar. De los 18 a los 24 años, el 79% de las mujeres hacen actividades que no son remuneradas. A diferencia de los hombres,
que solo les pasa en el 24%. Y la única forma de darle la vuelta a ese diálogo es generando espacios como esto de reflexión. Esto no se trata de quién es mejor o peor, se trata de que todos somos iguales. Y los países civilizados tienen algo maravilloso. En el mundo empresarial y de emprendimiento, todo es exactamente igual. Participan mucho más activamente en convocatorias internacionales. Les gusta mucho más que los hombres establecer contactos con clientes internacionales. Por eso, la mayoría de caras comerciales de las compañías son mujeres. No es por nada diferente, es porque tienen mejores habilidades que los hombres para conectarse. Asisten a más eventos y van a más aceleradoras. Miren esta cifra. Y por favor, tómenle foto, vuelvan a viral, pónganse molestas y molestos. Y digamos, vamos a hacer hoy un compromiso TED Bogotá Mujeres. Vamos a transformar esta estadística en 4 años. Y se les acabo de decir, el total de horas anuales dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado, 78% son mujeres. Y yo por eso digo, lo digo en mi casa, porque tengo, además, no solo tuve una gran mamá, sino además en mi segundo matrimonio, no mentira, es que me gustan mucho las mujeres, entonces me casé 2 veces. Tengo que ser coherente con la historia, pero las 2 fueron maravillosas, además tengo que decirlo, porque además las 2 son mamás de hijos míos. A mí me gusta que los hijos tengan el segundo apellido distinto. Soy emprendedor, ustedes me tienen que entender, pero realmente las 2 fueron mamás de verdad maravillosas. Y yo digo, ¿cómo lo hacen? Es porque tienen una orientación a trabajos de apoyo social mucho mayor que nosotros. Miren la tasa de desempleo. La tasa de desempleo femenina es mayor que la del hombre, 12% mujeres y 7% hombres. Y la tasa de ocupación ya es bastante asimétrica, de un 47 versus un 69. En casi todas las ciudades de Colombia, digo casi porque solo son en 29 departamentos, la tasa de informalidad es mayor para las mujeres. Y eso sucede porque arrastramos un tema cultural de diferencia de género muy complejo. Entonces creemos que a la mujer la podemos emplear de forma no tradicional o sin seguridad social. Además, y esto siempre centro mi conferencia en esta, miremoslo no desde el punto de vista económico, no solo desde el emprendimiento. Es que cuando empoderamos mujeres, el impacto social es altísimo porque los indicadores de educación, nutrición e impacto social inmediatamente cambian. Por eso, los países desarrollados donde hay equidad de género, existe menos desnutrición, porque hay una igualdad también en el impacto social. Y las mujeres jóvenes son discriminadas además por los empleadores porque las ven como potenciales madres. Esto es estadístico. Trabajamos de la mano con la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, con Ana María, la Alta Consejera, con que me reúno todas las semanas, y queremos fundamentalmente dar estas cifras en ningún momento para alarmar, sino para generar conciencia. Estamos todavía en un país cuya diferencia de género sigue siendo importante. ¿Cómo creemos que podemos hacerlo? Porque es muy fácil mirar la parte de atrás. Y les voy a decir unas rápidas. Queremos hablar en las organizaciones de diversificación de género. Que no nos dé pena. Que aunque inicialmente se vuelva obligatorio, está bien, volvámonos normativo. 50-50, lo que quieran. Porque cuando uno lo vuelve normativo, lo vuelve cultural. Tengo la fortuna de pertenecer a un grupo de trabajo con el presidente que es de equidad de género en el gabinete. Y les digo algo, es increíble vivir eso como se vive. Se vive desde la conversación, se vive desde el respeto, se vive desde la transparencia. Yo les confieso algo, uno llega un momento del vivir en donde se da cuenta de alguna manera que éramos retrógrados en pensar que de la misma forma no todos podemos agregar valor. Incrementar la fracción de las personas y quitar los estereotipos. Y hablo de género, pero puedo hablar de cualquier estereotipo. El lenguaje es lo único que genera emociones, dice Humberto Maturana, biólogo chileno. Cambiemos el lenguaje, no hablemos de provecitos ni de pobrecitas. Cambiemos el lenguaje porque nuestro lenguaje además es agresivo. Uno a veces va a una reunión y dice, voy a dar la pelea. ¿Cuál pelea? Uno va a una pinche reunión. ¿Sí o no? Cambiemos el lenguaje, voy a conversar, voy a cambiar, voy a transformar. Y la invitación en el segundo ítem es entendamos que podemos diversificar y una forma de cambiar la historia de género es con el lenguaje. Y la última, recopilemos datos en las empresas y contémoslo. No hay nada mejor que quedar descubierto. Y cuando a uno le dicen pilas que su compañía
el 80% de vicepresidentes son hombres, uno como que le da oso. Dice, upa, estoy discriminando. No les dé pena. Contemos las historias. También contemos las buenas historias porque hoy Colombia también está lleno de buenas historias. También contémosla y volvámoslas virales. Es indiscutible que ustedes siguen siendo tal vez desde el punto de vista viral los mayores modelos a seguir. Porque cuando veo emprendimientos, iba a traer lamentablemente un video, pero ayer la persona que estaba conmigo en Cartagena no me lo mandó en la calidad que yo quería. Una historia de una emprendedora cartagenera que trabaja con 71 niños en temas de lenguaje. Y me decía ella ayer que lo primero que le costó trabajo es porque en la gobernación de Bolívar no le daban cita. Porque es que el tema comienza por ahí. Es que además ni siquiera tenemos puertas de entrada. Y la puerta de entrada es esta llave de hoy. Tengo la fortuna de haberme dado cuenta en la vida, por ejemplo, personal, que mi vida fue superada por 3 magníficas mujeres en mi primera etapa, mi mamá, mi hermana Patricia, mi hermana Marcela. Me regañaron mucho, no lo voy a decir porque ellas me van a ver. Ellas me regañaron mucho, lo quiero decir públicamente. Tengo un pequeño, no mentiras, son mis parceras del alma. Pero después creé equipos fundamentalmente de mujeres. Después creé un matrimonio y creé una familia. Y tengo una mujer emprendedora. Y ella, a punta de conversaciones, de ser amorosa de manera increíble con mi hijo Matías, y de entender que en la familia se pueden cambiar las conversaciones, en mi familia todo se conversa a través de la igualdad. Por eso nuestro propósito de esta conversación es que sueño con que en 4 años no hablemos que el 70% de los emprendedores en Colombia son hombres y el 30% son mujeres. Sueño con que el 60% de las mujeres en Colombia sean emprendedoras y el resto se lo dejemos al resto. ¿Por qué? Porque las grandes economías, las grandes historias se han contado en economías y en países en donde los ojos ven igual y no en países en donde nos la pasamos tratando de mirar a las personas diferentes. Acuérdense que hay un detalle muy bonito en la vida. Todo sucede adentro. Cada uno observa lo que quiere observar. Si ustedes quieren observar un mundo discriminado, van a ver un mundo discriminado. Pero también se puede cambiar. Hay muchos países que han dado la vuelta. Y han dado la vuelta con espacios reflexivos como hoy. Les agradezco mucho y no olviden que siempre hay una superwoman, no solo para respetar, no solo para querer, sino para hacer entender que hay grandes mecanismos. Hace un mes creamos un fondo que se llama Empodera, que es un fondo de emprendimiento de género. Y ustedes no saben lo que ha sucedido en las conversaciones. Hoy las redes nos agradecen y nos aplauden el hecho, no que estemos hablando de darle más a uno al otro. Estamos hablando de que todos tengamos el mismo espacio para crear un mejor país. Muchas gracias.